Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa donde tratamos diversos temas de interés específico, y digo interés específico porque, como bien leen en el título, hoy vamos a tratar militarismo israelí en América Latina. ¿Y por qué tratamos este tema? Porque puede resultar de interés para ustedes, ya que no se queden solo con el título de militarismo, sino cómo esto puede llegar a afectar en su vida política, en su vida personal y en la vida regional que estamos atravesando. Para eso vamos a trabajar básicamente en este libro, en este informe que hicieron los muchachos del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y uno de sus autores, que se llama Germán Romano. ¿Cómo anda, Germán? Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder brindar este espacio para conversar, como vos decías, un tema tan importante que tiene que ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede con nuestras existencias a partir del militarismo, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar por lo primero, Germán. ¿Quién sos y a qué te digas? Bien, bueno, pregunta difícil la de responder quién soy. Particularmente escribo para varios medios, habitualmente lo hago para el periódico Virginia Volten. A su vez también participo en una columna de FM La Tribu, en la cual es mensual y tratamos temas referidos a la solidaridad con Palestina. Lo hacemos en el programa Charco de Arena y bueno... 88.7. Exactamente, también se puede escuchar por vía internet, FM La Tribu. Y bueno, ahora participando en estos informes, particularmente como mencionabas, el militarismo israelí en América Latina, que fue un trabajo conjunto con varias organizaciones y varias personas de América Latina. Ajá, ¿sí? Genial. Particularmente... ¿por qué se hizo de esta forma? Tiene que ver con un pedido que hizo el pueblo palestino, ¿sí? el Comité Nacional Palestino, el BNC, desde el año 2005, cansado el pueblo palestino de que no se respete el derecho internacional, cansado el pueblo palestino de diversas resoluciones de la ONU que después no se aplican sobre lo que hace Israel con el pueblo palestino, también el pueblo palestino cansado de las masacres diarias, particularmente vimos cómo se ha recrudecido en los últimos meses, pero particularmente es algo habitual. Hace un llamado a los pueblos del mundo, hace un llamado global, tomando como referencia lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, en función de la lucha del pueblo sudafricano y en función de todo el movimiento de boicot mundial, cae ese régimen de apartheid, el apartheid es un sistema de segregación racial, hace el llamado a los pueblos del mundo. A partir de eso, bueno, diferentes organizaciones se juntan tomando como referencia la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, y a partir de eso, bueno, son diferentes actividades que vamos realizando. Muy bien, entonces surge por la necesidad de graficar y de explicar un poco lo que sufre el pueblo palestino en Medio Oriente, que claramente el militarismo israelí en América Latina va a tener es lo que se va a terminar viviendo acá, si no es que ya vivimos parte de eso. Sí, en realidad... Sus consecuencias. Sí, particularmente en el territorio latinoamericano podríamos hablar de dos etapas muy nítidas respecto de incrementos notables de compras de armas israelíes. Una es en las dictaduras cívico-militares eclesiásticas de todo el territorio, en donde, por ejemplo, excluyendo al gobierno de Mauricio Macri, el 95% de las armas que Argentina compró a Israel fueron durante la dictadura. Una situación similar se da en Centroamérica, en donde las mayores compras de armas fueron también durante las dictaduras en Centroamérica. Y la segunda etapa, respecto de un incremento importante en compras de armas, tiene que ver en otros territorios como Colombia, como Brasil y como México, en donde, utilizando como excusa
determinadas luchas de parte de los gobiernos incrementaron notablemente las compras de armas israelíes. Así que una es en las dictaduras en América Latina, bueno, y después también está el caso de Chile, en donde fue en las dictaduras y también en la democracia, ¿no? Ahí fue bastante parejo, pero podríamos, como decía, hablar de en estas democracias en los últimos años y en las dictaduras donde se dio la mayor cantidad de compras israelíes. Que hay un dato, la Argentina, por ejemplo, hablábamos de la dictadura, tenía un embargo militar, que estamos hablando también del embargo militar por violaciones de derechos humanos. Israel viola ese embargo militar a Argentina y es quien le vende armas a las dictaduras. Muy bien. Es la necesidad de que el pueblo latinoamericano tome conciencia. De una manera, si tomas conciencia, podés llegar a romper el apartheid y la necesidad esta militarista de comprar situaciones que te van a terminar volviendo en contra. Sí, totalmente. Aparte siempre lo que se plantea es, hay dentro del informe que se realizó, hay una primera parte en donde exponemos por qué hablamos de militarismo israelí, ¿no? ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si se toma los 10 principales mayores productores y vendedores de armas a nivel global, Israel está dentro de esos 10 mayores productores de armas a nivel global. Si se toma en función de la población, Israel está en primer lugar. Es decir, lo que hacemos es tomar el total de las ventas y de la producción dividido a la población. Israel está en primer lugar, muy, muy próximo está Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, si se toma un periodo del 2000 al 2014 respecto de producción de drones, a nivel mundial hablamos, ¿no? Estamos hablando que Israel produjo el 80% de los drones. ¿Sí? Vuelvo a decir, a nivel global. Claro. Entonces, cuando uno ve en cuanto al tamaño de la economía de Israel, el tamaño de la economía de otros países, es una economía basada en la ocupación, en este caso en lo que es la producción de máquinas de matar, en lo que son también software, sistemas de vigilancia, que son las que aplican con el pueblo palestino. Y hay un ejemplo que es terrible, pero que es muy gráfico. Elbit es la mayor corporación de máquinas de matar israelíes, y en su página web pone que son probadas en campo, que sus... Como toda la industria militar israelí, por eso también es tan efectivo su ejército. Ellos directamente entrenan con fuego real. Sí, esa es la situación. O sea, hasta los medicamentos los prueban. Esto está testeado, o sea, estas armas están testeadas, que son después las que asesinan cotidianamente al pueblo palestino. Hasta prueban medicamentos. Sí, en realidad, tío, hay un tema que es tan terrible lo que sucede con el pueblo palestino, que no hace falta hacer más o sea, con decir, porque hay muchas informaciones que es difícil la confirmación, ¿sí? Y lamentablemente ahí hay toda una cuestión de, inclusive algunas veces, de teorías conspirativas, claro, ¿sí? Que las rechazamos profundamente. ¿Por qué? Digo, las teorías conspirativas son de los neofascistas, del neofascismo de Trump, que de hecho, ¿no? Como contrata, o de Bolsonaro. Que vivimos en un mundo tan complicado que al fin de cuentas el mejor aliado de Israel es el gobierno neofascista que mencionás de Donald Trump. Sí, bueno, y hay una información que salió la semana pasada. Hay una empresa israelí que le pagó a Facebook casi $1 millón por tener cuentas de Facebook, que esta empresa israelí recibió dinero en 3 monedas distintas. Shekels fue una, dólares otra y dólares reales, perdón, Brasil. Es decir, acompañaron esta empresa israelí, acompañó el triunfo de Bolsonaro, o sea, con todo esto de fake news y demás. ¿Sí? Así que un poco por lo que decías, Gonzalo, o sea, respecto de los medicamentos, eso no tenemos la confirmación. Sí, lo que podemos decir es cómo restringen el acceso a la salud, cómo restringen el acceso al agua, cómo restringen el acceso al sistema eléctrico, por ejemplo, el pueblo palestino cotidianamente. Por eso hablamos de que
es una cárcel a cielo abierto, tal cual, que después está también lo que sucede particularmente con las cárceles, con los lugares de encierro israelíes, que también es terrible, pero digo, todo el pueblo palestino vive en una gran cárcel. Muy bien, y a partir de lo que estamos hablando ahora, luego nos metemos más en las cuestiones de datos duros, el modelo militarista israelí y sus consecuencias. Pero ya que tocamos ese tema, ya que esto es un informe y trata de ser veraz y no vender humo, y en un mundo tan confuso que estamos hablando, aportar más confusión, ¿cómo se investiga y cómo se llega a hacer un informe lo más verídico posible y lo más serio posible? Sí. Para explicarle a la gente que por ahí lo que más necesitamos es que más gente haga este trabajo. Tal cual. Bueno, como mencionábamos antes, el pueblo palestino en el 2005 hace el llamado al BDS, que es el Boicot, Desinversión y Sanciones, y el 2015 el Comité Palestino dice, bueno, llamamos ahora a hacer un embargo militar. Esto es muy reciente, es año 2015. El año pasado, en julio, diferentes organizaciones latinoamericanas, en solidaridad con Palestina y de BDS, participamos en algo en una actividad que se realizó en Brasil, en Río de Janeiro, que fue el Julio Negro. Eso se viene realizando hace varios años, en donde toda la comunidad negra favelada de Brasil denuncia los asesinatos contra la comunidad, que vienen de muchísimos años, y particularmente aquí se habló también de todas las máquinas de matar israelíes puestas, máquinas de matar y también formación a las fuerzas represivas del Estado, así que se habló sobre eso y ahí estuvimos conversando con varias organizaciones de otros territorios latinoamericanos cómo hacerlo. Estuvimos trabajando, pero muchísimo, investigando, y que hay un punto, por ejemplo, en el libro, Gonzalo, que vos mencionabas, son 200 páginas, pero en 200 páginas son 393 fuentes que están todas detalladas, sí, ¿no? Son, en muchos casos, notas periodísticas y en muchos casos son información que está disponible a partir de las compras que hacen los diferentes gobiernos a nivel latinoamericano. Hay algunas cosas que no pudimos confirmar. Por ejemplo, hay una empresa israelí que se llama NSO, sí, que es una empresa que hace software para espiar, vigilar y controlar personas. Particularmente esta empresa NSO, que estuvo en las noticias la semana pasada, ahora vamos a comentar por qué. Particularmente esta empresa NSO desarrolló, por ejemplo, un software que se llama Pegasus. Que este software lo que hace es, se instala en los celulares, hace capturas de pantalla, ¿sí? Y va enviando la información de la captura de pantalla al servidor de NSO, sí, el software Pegasus. Por ejemplo, el software Pegasus fue instalado en familiares y en abogadas de la juventud de Ayotzinapa, que fue desaparecida. Exacto, ¿sí? México. En México, exactamente. Lo instalaron, puedo decir, los familiares de las personas. Ya lo hacen por deporte. Sí, eso en realidad fue contratado. La información es que fue contratado por el gobierno de Peña Nieto. Lo que cobra NSO por cada celular en el cual se instala Pegasus es aproximadamente $75.000. Toda esta información salió a partir de un estudio que hizo una ONG canadiense. El software Pegasus en Argentina se viene hablando hace bastante, particularmente, por ejemplo, el medio Clarín informaba que en el gobierno de Cristina Kirchner habían comprado el software Pegasus, no accedimos a la información, y también se viene mencionando que el software Pegasus lo compró el gobierno de Mauricio Macri. En ninguno de los dos casos tuvimos el acceso al documento de los gobiernos que indica que el software fue adquirido. Pero sí, particularmente, entonces por eso no está informado respecto de este territorio, pero sí está informado otro tipo de software de vigilancia, de control y para espiar personas que sí compró el gobierno de Mauricio Macri. Así que fue un trabajo muy, muy extenso, muy agotador también, que nos llevó bastante tiempo. El libro, decidimos publicarlo en este territorio desde el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino. En Colombia decidieron difundirlo en formato electrónico, así que
quienes están viendo y les interesa esta información, se puede acceder a la página de BDS Colombia, en donde está publicado, que de hecho en Colombia vienen trabajando muy fuerte. En Colombia, bueno, aquí en México y en Brasil se vienen trabajando muy fuertemente respecto de difundir y de hacer actividades solicitando el embargo militar. Así que bueno, Colombia decidió difundirlo en formato electrónico. Y antes decíamos que esta empresa NSO Pegasus, que es la que desarrolló Pegasus, tuvo difusión la semana pasada porque fue público en todos los medios de comunicación, hasta inclusive los hegemónicos, que, por ejemplo, WhatsApp había informado que había que actualizarlo porque una empresa la había hackeado. Bueno, la empresa que hackeó WhatsApp fue esta misma empresa NSO. Ajá. ¿Sí? Así que no se tiene... ¿Motivos? Bueno, el motivo, a ver, un ejemplo. Pegasus se instaló cuando asesinaron en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, cuando asesinaron al periodista político saudí, por ejemplo, le habían instalado el software Pegasus. Claro. ¿Sí? Entonces vemos que estos software no se podrían vender sin la autorización del Ministerio de Defensa israelí, así que particularmente Arabia Saudí lo adquirió porque lo permitió también el Ministerio de Defensa. Entonces se utilizó en este caso para perseguir, escuchar y ver qué estaba haciendo este dirigente contrario a el gobierno, la monarquía saudí. En realidad, gracias. Entonces, obviamente, ¿para qué se utiliza en este caso WhatsApp? Es según quienes contratan, qué gobiernos contratan a NSO, según qué gobiernos fascistas contratan a NSO. Que estaría también bueno relacionar la monarquía, uno piensa la monarquía árabe, saudí, contraria a la democracia israelí, no, son muy amigos, para que dar ese dato geopolítico. Sí, totalmente. De hecho hay un ejemplo, en el periódico Virginia Volten publicaron unas compañías una nota que habla del orden fascista mundial, en donde es muy nítido los vínculos entre Trump, la familia Saud, Benjamín Netanyahu, que está denunciado en Argentina por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y Bolsonaro, ¿no? Entonces, esos, que después, bueno, cosas los gobiernos nefastos europeos, con, no sé, como puede ser PiS en Polonia, o Orbán en Hungría, que son de corte netamente neofascistas, son aliados de Netanyahu también, ¿sí? Y lo que vemos es, como decíamos antes, lo mismo que sucedió en la dictadura acá, en donde la dictadura fascista, antijudía, que tuvimos aquí, compraba armas a Israel y Israel le vendía armas. De hecho, la comunidad judía local fue quien más personas detenidas, desaparecidas tuvo, y lo hacían con armas israelíes. ¿Sí? Entonces vemos, porque también hay que diferenciar lo que es un nacionalismo del popular, siglo XIX en el siglo XXI, como es el sionismo de la comunidad judía. O sea, que como también hay personas que no son de la comunidad judía, como puede ser Trump, que son sionistas, ¿no? Entonces, claro, para comprender que cuando hablamos de sionismo estamos hablando de un movimiento político, en este caso un movimiento político nacionalista, racista, que lo que hace es... De extrema derecha, claramente. Sí, totalmente, y que después exporta ese tipo de sistema al resto de los países. Déjame hacer un apéndice con eso, cualquier cosa para que la gente, si quiere profundizar un poco esos temas. Hemos hecho algún programa sobre imperialismo sionista y sobre nacionalismo popular versus nacionalismo oligárquico. Cualquier cosa, si quieren profundizar un poco lo que está mencionando Germán. Germán, ahora que mencionaste esos temas, ¿cómo es la relación de la industria bélica israelí, tanto por parte estatal como por parte privada? Es intrínseca, ¿no? Sí. Porque como vos dijiste, no pudieron vender a Arabia Saudí este programa sin la autorización. El desarrollo es privado, pero la vinculación estatal es casi lo mismo. Totalmente. A ver, si bien hubo un proceso de privatización respecto de la producción de máquinas de matar y demás, obviamente siempre que tiene que tener la autorización del Ministerio de Defensa, sí. ¿sí?
para vender ese tipo de elementos. Así que obviamente hay una conveniencia. Y después también terminan funcionando las representaciones israelíes en el mundo como forma de publicitar las armas que producen. Así que eso también es algo que se da, y de hecho también es lo que sucede en este territorio. Que no funciona en este territorio, por ejemplo. La industria privada y el Estado están muy desvinculados en el territorio de América Latina. En cambio, sí, pero mira, hay algunos, respecto a esa pregunta, me parece muy interesante porque con el gobierno de Mauricio Macri hay algo que se modificó, particularmente FADEA, la fábrica cordobesa de aviones, que tuvo mucha difusión por parte del macrismo, hablando del Pampa y demás. El gobierno de Macri, ni bien asume, la primera medida que toman en FADEA es despedir a 400 personas, ¿sí? Y le dice el gobierno de Mauricio Macri a FADEA: si ustedes no consiguen financiamiento privado, no van a poder continuar, ¿sí? Particularmente FADEA consiguió financiamiento privado, pero habría habría primero obviamente que tener la información y después preguntarnos qué es lo que pensamos respecto del financiamiento privado, porque, por ejemplo, es con una empresa IAI israelí, es la que fabrica los aviones de guerra, en donde la subcontrataron a FADEA para un negocio que hicieron en Perú, que aparte las diferencias son abismales, ¿no? De precio entre lo que le vendieron a Perú, a la Armada peruana, y lo que le pagan a FADEA. Entonces, ese fue uno de los contratos. Y el segundo contrato es con una empresa que se llama Paramount Group. Es una empresa sudafricana, ¿sí? Que esta empresa, por ejemplo, estuvo en Argentina haciendo unos tanques urbanos de guerra, ¿sí? Que quien era el vínculo con esta empresa Paramount Group es Mario Montoto, que Mario Montoto es el presidente de la Cámara de Comercio argentina-israelí, y de hecho presentamos hace poco otro libro que se puede ver aquí, que es Mario Montoto, el empresario de las sombras del poder político. No te protegen, te vigilan, hablando de las cámaras, porque es el mayor vendedor de máquinas de matar, de cámaras, de control, y a su vez de sistema de control para todo lo que es lugares de encierro. Sí. ¿Sí? Así que bueno, en el caso de este territorio es Mario Montoto. También está Sergio Spolsky, que lo conocemos por un montón de cosas, pero bueno, vaciador de empresas, que dejó un montón de compañeras y de compañeros en la calle. Así que bueno, es el que de hecho hay una situación, recién vos decías, sobre precio, ¿no? Sí. En estos territorios la formación de las fuerzas represivas del Estado a nivel extranjero, o sea, por fuera de este territorio, no se daban hace muchísimos años, ¿no? Particularmente con la excusa del G20, la reunión que se hizo aquí, y de la OMC, y en la provincia de Buenos Aires, con la excusa del narcotráfico, las fuerzas represivas recibieron mucha formación extranjera, y particularmente quienes tuvieron mucha formación fue de parte de Israel. Y hay una situación que está comentada en el informe del militarismo israelí en América Latina, en donde, por ejemplo, Spolsky vendió formación israelí al grupo Alcom, y hay se filtra un documento interno de Nación diciendo que había habido sobreprecio. Entonces se le pregunta a Ritondo, acá hubo sobreprecio, ¿qué pasó con esto? Y Ritondo dice: no, bueno, pero igual no lo pagamos. Dice: ¿pero ustedes lo hicieron? Sí, pero no lo pagamos, así que no tengo nada que ver. Vuelvo a decir, un informe de Nación respecto de la provincia de Buenos Aires. Es que en realidad no lo pagaron porque había sido pública la información de que había habido sobreprecio en una formación vendida por Spolsky al gobierno de Vidal de parte de Israel. Entonces nuestras fuerzas de seguridad están formadas por fuerzas extranjeras. Bueno, eso es algo que viene... por lo menos. Pero sí, eso es algo que particularmente, vuelvo a decir, no se daba hace muchísimos años, que no sucedía
el tema de la formación de las fuerzas represivas de Estado, pero sí con el gobierno de Cambiemos, y que se dio en diferentes niveles. A nivel nacional fue, pero muy importante. De hecho, hubo, eso está en el segundo libro, toda la formación que recibieron de parte de Israel. De hecho, fue un contingente grande a Israel, sacaron fotos, difundieron y demás. Eso a nivel nacional, a nivel provincial, como decíamos antes, de parte de la provincia de Buenos Aires, pero también la provincia de Salta, la provincia de Tucumán, también recibieron formación de las fuerzas israelíes, y después también se dio a nivel municipal, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, la policía local rosarina, la policía santafesina, y después las policías locales de Zárate, de Rojas, así que de San Pedro también. O sea, hubo a nivel municipal también formación, y lo que venimos planteando... Realmente la parte más rica también. Sí, bueno, pero es que en definitiva sabemos claro, para qué están las fuerzas represivas, y sabemos para qué están los lugares de encierro. Y un ejemplo, Mario Montoto, que como decíamos es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, solo en el 2018 vendió pulseras y tobilleras electrónicas para los lugares de encierro por 1.000 millones de pesos. Solo en ese ítems, Mario Montoto vendió 1.000 millones de pesos. Así que, y sabemos también quiénes son las personas que, las compañías y los compañeros que los encierran, que los mandan a las cárceles, ¿no? Así que, en definitiva, se da lo mismo. Y pasó algo particularmente, siempre intentamos cómo conectar las luchas, ¿no? Y siempre planteamos que la lucha es la misma, ¿sí? Que es contra el colonialismo, contra la opresión, contra el racismo, contra el fascismo. Bueno, estuvimos haciendo unas actividades con compañeras en la 31, ¿no? Y se proyectó un documental muy recomendable que se llama Gaza, que fue uno de los documentales que tuvo bastante difusión a nivel internacional porque recibió premios y menciones. Que de hecho Valeria, una de las compañeras que está en el documental, fue a la actividad. Cuando se termina de proyectar el documental, las compañeras que habían venido del barrio dicen: lo que vimos de Gaza es lo que pasa acá. Sí. Y nos comentaban, por ejemplo, de la Manzana 12, en donde fueron ya el gobierno con todo esto que está haciendo ahí de tapar, tiraron abajo una manzana. Fueron con las topadoras a tirar abajo una manzana. Son esas fotos que vemos allá. Por eso la intención de este programa era tratar de pensar que eso no ocurre allá, sino que se replica acá. Esas son las consecuencias directas en nuestra vida. Totalmente. Que tomemos conciencia y formémonos para evitar esa, que es una mierda vivir así. Sí, totalmente. Y después vemos otro ejemplo que lo conversábamos un poco antes, cuando no estábamos al aire, el tema del reconocimiento facial. ¿Sí? Que pusieron 300 puntos de reconocimiento facial. Ahora, no solo fue la ciudad de Buenos Aires, esto es importante destacarlo porque toda la información de los medios hegemónicos fue que eran en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No, fue en la ciudad de Buenos Aires, pero también fue en territorio federal. Ejemplo, las estaciones de trenes. ¿Sí? Las estaciones de trenes son territorio federal y ahí las compras las hace el gobierno federal. Entonces pusieron 300 puntos de reconocimiento facial el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a su vez el gobierno nacional. Un dato en lo que va la gestión de la reta, por ejemplo, ya han instalado más de nuevas 10.000 cámaras. A las que 15.000 que ya había. Sí, por eso, nuevas cámaras. En un territorio que es así. Exactamente. Bueno, ahora con esto del reconocimiento facial, que obviamente la empresa que vende, que le vendió en este caso, que hizo el contrato de reconocimiento facial, es una empresa también ligada a Mario Montoto, la empresa se llama Danaide, que para contar una anécdota de qué es lo que estamos hablando, y esto que decías vos, Gonzalo, respecto, bueno, que nos demos cuenta de qué es lo que sucede, ¿no? En su momento, la expresidenta Cristina Kirchner dijo: instalaron cámaras frente a mi departamento y me están vigilando, ¿no? Bueno, la empresa que instaló eso es esta misma de reconocimiento facial ligada a Montoto, que es Danaide, Sociedad Anónima, que de hecho después sacó un comunicado que lo difundió Infobae, después tenemos que hablar de por qué lo difundió Infobae,
Pero digo, están en este caso con cámaras espiando a una expresidenta. ¿Qué nos espera a las personas de a pie? Claro. ¿Qué nos espera al resto? Que estaría bueno, ahora que mencionás eso, lo que pasó esta semana con una ciudadana argentina que estaba caminando, creo que por la estación de Retiro, y este software la identificó y estuvo presa un día y resulta que no era ella. Sí. Solo se parecía. Que igualmente ya se sabía que la efectividad de este tipo de sistemas es muy baja, ¿sí? Pero muy baja, estamos hablando... Pero los funcionarios dicen que es de un 95%. Bueno, y otros estudios dicen que en realidad la no efectividad, o en realidad la efectividad ronda el 10% nada más. Son ¿sí? como las encuestas presidenciales. Tal cual. Y el punto también ahí, y me parece muy importante que estén estos espacios donde podamos conversar, donde podamos reflexionar y corrernos de la espectacularización de otros medios, para hacernos preguntas que tienen que ver con qué pasa con una sociedad cuando entrega parte de su libertad en función de una supuesta normalidad vendida por los medios de comunicación hegemónicos. Es decir, no nos importa que nos estén, que sepan nuestros movimientos a partir de todos estos sistemas de control y de vigilancia, o los software, particularmente que instalan en los celulares para, también para vigilarnos y controlarnos. O sea, no nos importa eso mientras creamos ese concepto constituido de otredad, en donde lo otro es lo malo, lo otro es lo que... Inseguro. Tal cual, exactamente. Y no es menor, particularmente que los medios hegemónicos de comunicación son quienes crean esta idea común, este sentido común respecto de que necesitamos las cámaras, porque en definitiva parte de la sociedad realmente pide esto, pide cárceles, pide lugares de encierro. Seguridad. Tal cual. Pero estos mismos medios son después los que tienen negocios con este tipo de cosas. Porque estábamos hablando particularmente de Sergio Spolsky, que tuvo cuántos años medios de comunicación, y no tuvo solo uno, fueron varios. Y después, por ejemplo... Todo un grupo. Sí, todo un grupo. Y particularmente, por ejemplo, Infobae. Daniel Haddad y Mario Montoto fueron particularmente socios en una empresa que se llama Global View, que fue vendida hace algunos años a NEC, la empresa japonesa, por la cual pagaron $35 millones por el 85%, ¿no? de esta empresa, porque el 15% la sigue teniendo Montoto. Y hay denuncias, y vuelvo a mencionar ejemplos como fue el de que a Cristina Kirchner la estaban espiando, que nos espera el resto. Hay denuncias de intendentes en donde decían que eran extorsionados por los medios de comunicación de Daniel Haddad para que compren cámaras de vigilancia y de control, marca, o sea, de la empresa Global View. Sí. Entonces, vemos que todas estas ideas comunes que se generan en la sociedad a partir de los medios de comunicación terminan siendo negocios, no solo por la difusión que puedan llegar a tener los medios de comunicación, sino también porque los mismos dueños están ligados a todos estos sistemas que nos están escuchando, que nos están controlando habitualmente. Sí, totalmente. Tratar de, con esto que mencionábamos de hace un ratito, en medio de tanto humo, de tanta confusión, en un mundo claramente enquilombado, tratar de aportar un poco de luz a este quilombo. Que a pesar de, por ejemplo, que nadie con dos dedos frente puede estar de acuerdo de entregar su libertad por esa falsa noción de seguridad que nos están vendiendo humo ellos. Eso no es seguridad. Nos están coartando absolutamente todas las libertades, la individualidad, la colectividad también, porque por más que estés a favor más del hecho, si sos liberal, aguante el derecho individual, no, aguante el derecho colectivo. Nos están cercenando absolutamente los dos derechos y a pesar de llegar a esa unidad de concepción, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que vos mencionabas de gobierno fascista. Para mí son gobiernos de derecha. Sí. Pero claramente, como que justamente nos molesta la injusticia, el régimen que está viviendo el heroico pueblo palestino, la noción de unidad de que ninguna persona decente con dos dedos de frente podría estar de acuerdo con lo que nos están preparando estos muchachos. Sí, totalmente, pero bueno, ahí es cómo empiezan a jugar
esas construcciones de sentido común a partir de los medios de comunicación y después, como hablábamos antes, el ejemplo de Facebook, en donde una empresa israelí ligada a Bolsonaro fue denunciada por Facebook, ¿sí? Entonces, obviamente las personas, estamos año 2019 con esa cosa tan instantánea de las noticias y demás, las discusiones, por ejemplo, que ha hecho Bolsonaro respecto de WhatsApp, ¿no? O sea, y terminaron ganando las elecciones donde realmente era impensado que un tipo como Bolsonaro ganando una elección en... Sí, construyen candidatos como quieren. Antes de que Macri sea presidente, meses antes, nadie pensaba que se pueda llegar a lograr. Sí, y utilizan... Construyen realidades. Totalmente. Y a su vez también con todas las herramientas de estos tipos de estados en donde, más allá de las cuestiones que uno pueda llegar a hablar en términos ideológicos, pero un estado republicano, por ejemplo, la justicia no debería ser funcionales a algunos intereses. Y ahora, por ejemplo, estamos asistiendo a la situación en donde un tipo como D'Alessio, este falso abogado que está implicado en las causas de todo algo paralelo, un sistema de inteligencia con el gobierno de Mauricio Macri, vemos cómo estaba con un fiscal que quiso ser arrepentido, después con Stornelli, un fiscal que ni siquiera se presenta a la justicia. Eso es realmente una cosa insólita. Entonces, también es para cuestionar y para preguntarnos qué tipo de división de poderes realmente, primero si la tenemos, y después, cómo queremos que se construya eso. ¿Qué tipo de democracia creemos? Totalmente. ¿Es democracia esto? Bueno, yo creo que Y no lo vende Israel, que ni siquiera tiene constitución. Sí, bueno, el tema de Israel, particularmente ahora estuvo este tipo de actividades que se llaman Eurovisión y demás, en donde no se podía tener una bandera palestina. ¿Sí? Hay toda una situación contra el pueblo palestino habitual, hasta inclusive no solo es masacrarlos, sino no existen, ¿no? Crear como una idea global de que no existen, y por eso vuelvo a decir esto de que no hayan podido estar, que igualmente hubo el grupo de Islandia que puso las banderas de Palestina y demás, pero ni siquiera querer que esté la bandera palestina, o sea, negar la existencia a un pueblo. Así que bueno, ya desde ahí ya ni siquiera me parece que se puede hablar de democracia. Y después, el otro día en una actividad que hicimos, que estaba hablando particularmente de militarismo israelí, utilicé una expresión de Linka Yupanqui, que ya hace bastante tiempo dijo: un pueblo opresor nunca va a ser libre. Exactamente. Entonces yo creo que también habría que preguntarse, yo tengo mis respuestas, que no puede haber un sistema de apartheid, no puede haber un sistema de segregación racial, y eso no tiene ninguna compatibilidad con ningún tipo de democracia, ¿no? Ni siquiera con una democracia semidirecta como es, por ejemplo, la de Estados Unidos, en donde votan personas que colegios tal cual, delegados. Ni siquiera cabe decirle democracia semidirecta cuando estamos hablando de un sistema de segregación racial y de asesinato sistemático a un pueblo como es el pueblo palestino. Y ya que mencionas esto, Germán, ¿podés contarnos algo sobre, por ejemplo, el capítulo 4, que me gustaría profundizar, el modelo militarista israelí y sus consecuencias, que empieza diciendo: en las anteriores páginas hemos visto cómo las relaciones comerciales entre Israel y América Latina implican también la importación de modelos de comprensión de la sociedad, argumentaciones que sirven para comprar el militarismo. Esas formas de comprender la sociedad, aunque no exclusivas, tienen a Israel como uno de sus principales difusores del mundo. Esto no es una casualidad, pues la ocupación colonial implica mantener enemigos externos e internos constantemente para justificar la violación de los derechos humanos como una práctica sistemática fuera de la legalidad internacional. Sí, y yo agregaría a eso que simplemente por una cuestión de tiempo no pudimos incluirlo en el informe, que tiene que ver pensar el colonialismo también como la primerización de la economía. ¿En qué sentido? América Latina vende minerales a Israel y compra software
y máquinas de matar. Digo, productos industrializados, después habría que discutir, ¿no? Esto, pero digo, en definitiva es, te compro la materia prima y después te vendo todo este tipo de productos. Así que dentro de ese colonialismo también vemos que hay una primerización de la economía respecto a América Latina e Israel. Pero yo creo que hay muchos ejemplos, pero particularmente para llegar a un ejemplo nítido o palpable en este territorio tiene que ver con, por ejemplo, Patricia Bullrich hablando. Luro Porredón. ¿Cómo? Luro Porredón. Patricia Bullrich todo el tiempo hablando de narcotráfico, criminalizando la protesta social, y por eso está en la bandera que hay una foto por allí, que es las balas que matan palestinos, reprimen argentinos. Eso lo expresamos porque eso es lo que sucede, son las armas que prueban con el pueblo palestino, que masacran al pueblo palestino, son las que utilizan para reprimir después en las protestas sociales, y más un gobierno como es el de Mauricio Macri, en donde sabemos las consecuencias económicas que eso trae, y obviamente por consecuencia va a ser un mayor incremento de la protesta social. Entonces es cómo se instaura ese enemigo interno a combatir, y Patricia Bullrich, por ejemplo, el esposo de Patricia Bullrich, Yanko, él vende software y sistemas de control marca Motorola. ¿Sí? Entonces vemos cómo los negocios quedan entre... en esa élite gobernante. Sí, totalmente, pero es todo el tiempo desde los medios de comunicación y desde los diferentes estamentos del Estado, de los diferentes gobiernos, creando la idea de un enemigo interno, y particularmente lo de Bullrich, cuando fue lo de Santiago Maldonado, por ejemplo, salió la información, que no están en estos libros porque sale información constante y habitual, lamentablemente. Utilizaron un software israelí de la empresa llamada Voyager Labs para escuchar a la familia de Santiago Maldonado. Entonces, mientras utilizaban los medios de comunicación hegemónicos afines al gobierno, y decían que Santiago Maldonado no estaba desaparecido, que estaba viajando, que estaban escuchando a la familia con un software israelí. Entonces ahí están todo el tiempo esta idea importada israelí de la construcción de la otredad, que lo otro es lo malo, que lo otro es lo que hay que combatir, y después las consecuencias son, como hablábamos antes, que la misma sociedad termina pidiendo más cámaras, termina pidiendo más fuerzas represivas, y todo eso es armada mayoritariamente, en el caso de este gobierno, con empresas israelíes, como fueron, por ejemplo, las 4 lanchas que compraron, que hasta inclusive las mismas empresas, los mismos astilleros de este territorio dijeron, lo podríamos haber hecho con un cuarto del valor de lo que lo compraron. Cuando tenemos uno de los mejores astilleros del mundo, que es el Río Santiago. Por eso, y no le importó a este gobierno, y de hecho, adquirió las lanchas en Israel. Después vemos también, hay una empresa que se llama RT, que son globos aerostáticos, ¿sí? Los globos son globos aerostáticos que tienen cámaras 360 grados. Eso, por ejemplo, lo tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo tiene el gobierno nacional. Esto lo utilizan mucho en otros países, particularmente ahora hubo una venta muy importante a Centroamérica. Y después, así como hablamos de Montoto, como hablamos de Spolsky, otra persona para mencionar en la región, tiene que ver con un tipo que se llama Germán Efremovich. Quizás le suene a alguien ese nombre porque es el dueño de Avianca. Mira. El dueño de Avianca, que le compró a la empresa Macer, que está denunciada esa compra porque le compran la empresa y después le dan más líneas aéreas, más rutas aéreas, por lo cual se incrementa notablemente el valor de la empresa. Germán Efremovich vende y produce y vende drones israelíes, los hacen en Brasil y vende para toda la región. Que particularmente cuando hacen el acuerdo con esta empresa IAI, la misma que contrató Fadea, cuando hacen el acuerdo dicen, bueno, ustedes pueden producir y vender drones israelíes para matar a distancia a todo el territorio, exceptuando 2 países que fueron Bolivia y Venezuela. No, o sea, en el acuerdo excluyeron a esos 2 países. Entonces, en la importación de este modelo militarista, lo que sufren, particularmente en Colombia, cómo vienen masacrando al pueblo campesino, en Centroamérica
también en México contra el periodismo, contra organismos de derechos humanos. Se hizo hace un mes aproximadamente en México un tribunal popular, ¿no? Denunciando las compras de armas israelíes en territorio mexicano. Y por ejemplo, una de las denuncias que hicieron fue cómo compran pulseras israelíes de control que después le dan a los periodistas y después saben dónde están los periodistas, estos gobiernos, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Y de hecho, para dar un ejemplo de lo que hablábamos, solo en México en los últimos años fueron montos de cientos de millones de dólares de compras de software de control y de vigilancia a Israel. Esto está denunciado por el Tribunal Popular que se hizo en México. Y bueno, vemos también las consecuencias contra todas las comunidades indígenas de los territorios, y cómo también se importa este militarismo israelí. Así que es algo que lamentablemente sucede en todo el territorio. Uh-huh. Es muy interesante en parte del libro, por ejemplo, en una parte que dice los beneficios para Israel. Las ventas de armas ingresan directamente a las arcas del Estado. El militarismo israelí no existe como algo suelto, sino como es la pieza central del apartheid construido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. ¿Esto es así? Sí. Por esto esta vinculación, simbiosis directa entre el capital privado israelí y el capital estatal israelí, que parece que al final es el mismo. Sí, totalmente. Pero y después se ven los vínculos de un montón de personas. Mira, un ejemplo. Una de las medidas, de las primeras medidas de este gobierno fue decir, bueno, vamos a, sin quita de capital, a pagarle a los fondos buitres, ¿sí? El mayor accionista del fondo de Paul Singer es Sheldon Adelson. ¿Quién es Sheldon Adelson? Es, de los 50 principales medios de comunicación, el único que apoyó la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y a su vez es quien está ligado en causas de corrupción de Netanyahu. Netanyahu ahora tiene algunas causas de corrupción, ya viene hace bastante. Y por ejemplo, Adelson fue uno de los que pagó, no sé si conocían, pero mandaron como un cohete a la luna y demás. El costo de eso fueron $100 millones y Adelson fue quien pagó 20 de esos 100 millones. ¿Y por qué menciono esto? Porque tiene que ver con las alianzas y después qué es lo que sucede con esas alianzas y cuáles son las consecuencias, y por qué también pedimos el embargo militar de parte de los gobiernos a Israel. Primero, por una cuestión de solicitar el embargo, tiene que ver con una cuestión obvia de solidaridad con el pueblo palestino. Uh-huh. Después también tiene que ver con la comprensión de que es lo que nos sucede también a las diferentes comunidades latinoamericanas. El tema de obviamente también estar en contra de los sistemas militaristas, y después por lo que vos mencionabas del tema de los negocios, ¿sí? Todo ese dinero que va a estas grandes corporaciones, lo que hace es sostener el sistema de apartheid contra el pueblo palestino. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una campaña, en realidad ya hace bastante tiempo, con una empresa cementera que se llama Cemex, que son esas empresas que, si bien dicen que es capitales mexicanos, están en todos lados, es global. Y por ejemplo, Cemex le roba la materia prima al pueblo palestino, y después son quienes hacen los muros de apartheid contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces ahora se está llevando una campaña adelante exigiendo, por ejemplo, que haya espacios libres de apartheid, que no se le compre a Cemex. El año pasado, en el 2018... Esos son los objetivos del BDS, ¿no? Como funcionalidad no solo denuncia, sino también propone. Sí, tal cual. Se hacen campañas globales. Ahora hay una que se está llevando adelante, que es Puma, la empresa deportiva, particularmente porque sponsorea a la Asociación de Fútbol israelí, y por ejemplo lo que hacen es los equipos que están en diferentes territorios palestinos no pueden jugar entre ellos, ¿no? El año pasado, respecto de lo futbolístico, hubo un logro de las campañas de BDS, que fue para que la selección masculina de fútbol de aquí
un juego, un amistoso allá. Eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional, pero bueno, es parte de todas estas acciones pacíficas que hacemos, que es exigiendo que se termine el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. Muy bien. Llegando a los últimos minutos del programa, Germán, algo a modo de conclusión o del libro o de tomar conciencia sobre no estimular esta práctica militarista en América Latina, o por lo menos falsa conciencia de seguridad, ¿qué podés decirnos? Bueno, yo creo que hay que ver los resultados de las últimas elecciones, y me refiero porque digo, acá ganó un tipo como de Narváez, acá me refiero a la provincia de Buenos Aires, porque estamos en la provincia de Buenos Aires, ganó un tipo como de Narváez que también con el discurso de seguridad y demás, digo, hay un montón de situaciones, entonces tener esa conciencia respecto de que todo el tiempo nos intentan poner una idea de otredad, y creemos buscar algo que es normal cuando no es tal. Tener presente también qué es lo que pasa con el sistema punitivista, ¿sí? Digo, los lugares de encierro, en definitiva, lo que terminan haciendo es, además de todas las consecuencias para las compañeras y los compañeros que están allí, tiene que ver también con una concepción de transmitir que hay una normalidad, y las personas que no están dentro de esa normalidad hay que encerrarlas, y ya sabemos a quienes encierran, como decíamos antes, y después, bueno, obviamente no importar un régimen militarista como es el israelí, que asesina cotidianamente al pueblo palestino, y trabajar en solidaridad con la comunidad, o sea, con las comunidades locales, en este caso también con las comunidades, lo hacemos a nivel latinoamericano, y pensando que mientras siga habiendo pueblos oprimidos, nosotros vamos a ser parte también de esa opresión, mientras no hagamos algo distinto, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que quedó clarísimo, Germán. Lo que te propongo también es, cuando quieras, hacer programas con todas estas cosas que se pueden llegar a desprender. Sí, total. Aparte no llegamos, parece mucho una hora, pero fue poco para toda la información que tenemos. Bueno, están el informe y el libro, que lo publicamos el fin de semana pasado, así que es muy reciente. Hay muchísima información, se puede buscar por internet. Y bueno, y siempre planteamos que el BDS, las campañas de BDS, boicot, desinversión y sanción, son en definitiva lo que podemos hacer desde estos territorios, para que se termine la ocupación y la masacre contra el pueblo palestino. Muy bien, excelente. A modo de conclusión, justamente volver a decir la frase que dijiste: un pueblo que oprime a otro no puede ser de ninguna manera libre. Así que, gente, este programa también, la intención es, como el eslogan de este programa es análisis anticurva, tratemos de no comernos la curva, y seguridad de alguna manera es entregar nuestra libertad, y que el escenario de Latinoamérica no se convierta en lo que no queremos. Así que, gente, nos vemos la próxima. Un gran abrazo a todos. Ya saben, nuestras redes sociales, Tarea Fina TV, en todas ellas. Un abrazo y nos vemos la próxima.